Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión Directa, un espacio pensado para acercarnos más a Dios y despejar nuestras dudas a través de su palabra. Hoy tenemos el privilegio de conversar con nuestro pastor para que él nos ayude a despejar esas dudas a través de la fe, de su palabra y tener más entendimiento. Le bendiga, pastor. Amén, hermana. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Bienvenido yo. Pastor, la primera pregunta es, si mi pareja me ayuda a crecer como persona, pero no compartimos la misma fe, ¿es correcto continuar con la relación para no sufrir? Bueno, depende de muchas cosas ahí, porque si me están hablando de una pareja que solamente están entrando en compromiso, deben de analizarlo muy bien. En obediencia a la palabra de Dios, la Biblia es muy clara en decir no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si ya es una persona o una pareja que conoció el Evangelio, estando en alguna unión ya o vienen casados, pues a esos Pablo le dice que si el esposo incrédulo consiente en vivir con la mujer creyente, que no se separen. O sea que Pablo y a ambos les aconseja lo mismo. Por eso le digo, depende la situación que haya entre ellos dos. Si es una persona que apenas está planeando unir su vida a otra, indiscutiblemente la respuesta bíblica y por ende de uno como pastor es no se una en yugo desigual con el incrédulo. Pastor, ¿cómo puedo saber si Dios ya me ha perdonado por un pecado que cometí? Bueno, hay unos asuntos que a la gente le cuesta más trabajo a veces perdonarse a sí mismos que perdonar. Entonces uno debe aprender a perdonarse como aprende a perdonar. Y a esas personas yo les diría, conforme a la Biblia, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que ha cometido algo, que le ha pasado algo, que ha tenido un percance, le va a costar trabajo, a muchos les va a costar trabajo perdonarse y creer que Dios les perdona, pero Dios sí perdona. Ahí tiene la parábola del hijo pródigo, pues. El Señor la, la, la contó para ilustrar el perdón que recibió el hijo. Estamos cerca de que el Señor regrese por su iglesia, considerando los rumores, las guerras y las señales que se han visto en el mundo. Sí, las señales no son para que indiquen el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que la iglesia espera. Las señales están hablando de la segunda venida, que está más o menos 1845 veces se menciona la segunda venida del Señor. Entonces, todo lo que está ocurriendo, las guerras, rumores de guerras, las pestes y tantas otras cosas que señalan la segunda venida, ¿cuán cerca está el arrebatamiento? Muchísimo más cerca de lo que la gente piensa. Porque si vemos las que señalan la segunda venida aceleradamente cumpliéndose, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca. Si Dios deja claro en su palabra que no le agrada el chisme, ¿por qué hay creyentes que siguen practicándolo dentro de la iglesia? Yo creo que tenemos una equivocación muy grande cuando señalamos falta y decimos la iglesia. No. La iglesia es una, la conglomeración de personas es otra. Y que ahí está la iglesia, pero el conglomerado es más grande. Entonces hay algunos que se equivocan en eso. Ahora, aún entre cristianos, la gente sigue siendo seres humanos. El apóstol Pedro dice que el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ya que esos son detalles con los que el creyente le toca luchar cada día. Y siempre habrá quien no haya madurado y causa ese tipo de problemas, ¿no? No solamente con el chisme, con otras cosas más. ¿Por qué no se puede servir en la obra del Señor sin haber sido sellados con la promesa del Espíritu Santo? Bueno, algunas personas ahora, pues en la era moderna, ¿no? El cristianismo moderno que hay ahora, cristianismo light, creen que es culpa del pastor
¿no? Si el pastor se ciñe a los principios de la Biblia, imagínese usted que los 7 varones que fueron elegidos para servir a las mesas de los griegos, pues se quejaron que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, capítulo 6 del libro de Hechos. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos el servicio al Señor y nos dediquemos a servir en la mesa. Entonces escójanse 7 varones y ahí está entre los requisitos que sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, si para servir a las mesas hicieron ese requerimiento que había que ser lleno del Espíritu Santo, imagínense ahora. Ahora la gente por negligencia, porque vive de cualquier manera y quieren estar allá encarabados en el púlpito. A la gente se le ha hecho un daño muy grande, ¿sí? Ponerlos a servir sin haber recibido el Espíritu Santo. Pastor, siendo servidor en la iglesia, ¿está mal que yo como padre vaya al cine con mis hijos a ver una película infantil? Bueno, si se refiere a un servidor de aquí donde yo soy pastor de la iglesia central y yo me entero, yo le quito el cargo. Hay muchas razones porque le está señalando un mal camino a sus hijos. En experiencias vividas en otro tiempo, me ha tocado aconsejar a algunos padres. Por ejemplo, a una familia especial que, ¿por qué no viene a la dominical? No, hermano, es que nos fuimos para piscina. Sus niñas están adolescentes. Cuando ellas crezcan más y no quieran venir a la iglesia y usted quiera obligarlos, usted les mostró el camino para dónde deben de ir. Así que la Biblia cuando dice instruye al niño, no solamente está hablando de sermones. La instrucción está en el ejemplo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el fin de ellos es muerte. Entonces, si él les muestra, ese papá o mamá, les muestra ese camino a los niños, aténgase a las consecuencias, porque indudablemente lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si no he recibido el Espíritu Santo y el Señor viene, ¿me iría con Él o me quedaría? La verdad es que le voy a decir cosas que a muchos pastores les da temor decir. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a constatarlo por la Biblia, ¿no? En Romanos capítulo 8, verso 9, entonces Pablo dice estas palabras. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y oiga bien, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no es el pastor el que dice usted se va y usted se queda. Es la Biblia. Porque en Juan 14 dice, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Entonces, sí es una necesidad recibir al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nomás no se recibe para servir. Porque es que algunos les metieron eso a la cabeza. Recibe al Espíritu Santo para que pueda cantar especiales. No, para ser salvo. Si en la iglesia todos predicamos igualdad y amor, ¿por qué todavía se vive tanto machismo desde los pastores hasta los servidores más nuevos? Bueno, habría que analizar quién hizo la pregunta y los motivos que haya tenido para hacer la pregunta y qué considera machismo. Porque si considera que el varón debe ser varón, el varón debe ser varón. Entonces depende de qué llame machismo. Yo me pongo mis pantalones holgados y si no me los pongo estrechos dirán ese pastor es un machista. ¿No? Depende, por eso le digo, depende que tenga esa persona por machismo o en qué área le hayan ofendido o quién sabe quién haya sido el padre de esa persona. Si ya le pedí perdón a Dios por mis errores y Él me ha demostrado de varias maneras que me ha perdonado, porque sigo sintiéndome culpable cada vez que recuerdo lo que pasó. Hay personas que no logran poder conciliar el recibir el perdón, porque no sabemos lo que significa redención.
Redención es redimir, rescatar de una condición. Por ejemplo, el secuestrado, ¿no? El secuestrado lo tiene allá, quién sabe qué situación está viviendo. Y si lo rescatan, él tiene que olvidarse de todas las penurias que vivió en ese periodo que estuvo en cautiverio. Olvidarse. Sufrió, aguantó hambre, frío, de todo. Pero ya olvídese, porque ya es reintegrado a la sociedad y especialmente a su familia. Así es el perdonado. Si una persona ha sido perdonada, no importa lo que haya sido, Dios ha prometido perdonarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 dice eso, ¿no? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hay que creer. Si esa persona vuelve a pecar, o bueno, dice, bueno, ya, Dios me perdonó, listo, pero se sigue acordando de lo que pasó y tal vez más adelante lo vuelve a hacer, ¿sería arrepentimiento y Dios lo perdonó o remordimiento? Más bien remordimiento, porque vea, para ser específico, para ser claro, la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Entonces, una cosa es que falló, tropezó y bueno, y se levantó, se arrepintió, lloró, no lloró, pero se arrepintió y no vuelve a pecar, porque lo que el texto dice no practica el pecado. Una persona que, yo he visto personas así, ellos se arrepienten cada 3 meses. Entonces, así no, con Dios no se puede jugar. Lo que el hombre siembre, eso va a pecar. ¿Qué pasa cuando luchas con su llamado? A veces Dios nos escoge para ciertos servicios, pero nos sentimos indignos. Sin embargo, en lo profundo de nuestros corazones sigue latiendo el deseo de obedecerle. Aunque uno se detenga, es como si ese sentir no dejara de insistir. Sería bueno aclarar eso, ¿no? Que hay 2 tipos de llamamiento. El llamado general para ser salvos, que el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos, pero también escoge entre este personal algunas personas para un servicio especial, diferentes, porque no es solamente el ser pastor. Ahora, si esa persona siente eso y siente que como que tiene un llamado, que no se preocupe, que Dios al que llama le confirma el llamamiento y le da las herramientas necesarias en el momento adecuado. Por ejemplo, Moisés. Yo creo que Moisés se adelantó al llamamiento, porque sí, Dios ya lo tenía en la mira, pero él pensó ser libertador con sus propias fuerzas y salió matando a un egipcio por salir en defensa de un hebreo, y no era el tiempo. Imagínense que de esa época que Moisés salió, duró 40 años en el desierto para poder recibir el llamamiento que el Señor le hizo desde arriba del monte Sinaí. Entonces hay gente que se quiere apresurar, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para decirle, hay gente en nuestra iglesia que creen que servir al Señor es solamente ser pastor o estar allá en el púlpito, y no, hay mucha gente sirviendo al Señor sin necesidad de cargos. Bueno, gracias, pastor, por responder nuestras dudas. Y por recordarnos que Dios obra incluso en medio de nuestras dudas. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana, por darme la oportunidad de poder participar con ustedes en este programa que tienen. Voy a estar número 1 ahí, pendiente para verlo. Y a todos ustedes, espero que hagan sus preguntas y con la ayuda del Señor, desde este panorama, como conexión directa, vamos a estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Amén.